chicos están cansados, pero son jóvenes. Los jóvenes se las bancan, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo no se le van a bancar? Yo cuando tenía 17 años llegaba de bailar a las 7 de la mañana y le llevaba el diario a mi mamá para que no me rete. Y de ahí me bañaba, me cambié y salía a trabajar. Empezaba los viernes y a veces terminaba los domingos. Fue muy poco porque yo no era mucho de eso, aunque no tenía el Señor. Pero bueno, le animo que busque Apocalipsis 12:11. El título de este mensaje es La sangre de Jesús, la sangre en el nuevo pacto. Recuerde que todo este mes vamos a estar viendo el nuevo pacto. ¿Alguno se acuerda que predicó la pastora Claudia el domingo pasado? Hoy voy a necesitar que ustedes me ayuden a predicar. La pastora predicó que estamos en tiempos de transición. Necesitamos transicionar. Estamos frente a Gilgal y tenemos que tomar la decisión si nos quedamos allí o pasamos a la tierra prometida. Yo hoy voy a estar enseñando sobre la sangre del pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 12:11. Léalo conmigo, por favor. Dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿De quién está hablando allí? Dice ellos. ¿Quién? La iglesia, los cristianos, nosotros, los justos, los justificados. Nosotros le hemos vencido, ¿a quién? A la naturaleza caída, a Satanás y a sus demonios. Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y yo meditaba en esta palabra y me daba cuenta que allí dice que le han vencido por la sangre. Podría haber dicho, le han vencido por su vida de santidad. Le han vencido por sus expresiones de amor, pero no dice. Podría decir ese versículo, le han vencido por sus conocimientos teológicos, por todo lo que sabe de la Biblia. Podría decir tantas cosas allí, pero ahí dice que únicamente le han vencido por la sangre del Cordero. ¿Saben por qué? Porque hay batallas espirituales que nosotros no las podemos pelear. Nunca habríamos podido vencer. Pero hay un Cordero. Hay alguien que se presentó una vez aquí en la tierra como un Cordero inmolado y derramó su sangre. Y esa sangre le permite a usted y a mí vencer, como dice ahí la palabra. Le han vencido, tiempo pasado, ya sucedió. Le han vencido por la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Testimonios de ellos mismos. ¿Testimonial de qué? De lo que la sangre de Cristo hizo por ellos. Nosotros hoy testificamos de lo que esa sangre nos permite vivir. Y les dije que voy a necesitar que me ayuden a predicar. ¿Qué hizo la sangre de Cristo por usted? Me limpió, ¿qué más? Me santificó, ¿qué más? Me ha redimido, me ha sanado, me ha perdonado, me ha abierto un camino nuevo hacia Dios. Ese es el testimonio que nosotros damos. Vencimos, vencidos, ya hemos vencido por la sangre del Cordero y por el testimonio. Dice segunda de Pedro que nosotros hemos sido traídos de las tinieblas a la luz para contar las maravillas de aquel que nos ha salvado. El testimonio de lo que la sangre de Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. La Biblia dice que en la sangre está la vida. Levítico 17:11, por favor, acompáñenme.
En la sangre está la vida. Levíticos 17:11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dado para hacer expiación. Pero vamos a quedarnos con la primera parte de este versículo, luego vamos a seguir con la segunda. Dice que en la sangre está la vida. Hace poco me puse a estudiar todo lo que produce la sangre en nosotros. ¿Cuánto sabe usted de la sangre? ¿Cuántos sabemos? Sí, la Gladys levantó la mano, nos quiere dar una clase la Gladys. Pero ¿saben qué? La sangre es una sustancia la cual mantiene nuestra vida biológica. Miren si es importante. Aproximadamente cada uno de nosotros tenemos aproximadamente 5 litros de sangre. Esa sangre recorre todo nuestro cuerpo, cumpliendo diferentes funciones. Ahora, a los órganos donde la sangre no llega, automáticamente esa parte del cuerpo muere. Porque en la sangre está la vida, dice la palabra. Es tremendo. Es tremendo cuando podemos empezar a tener luz sobre los versículos y cada palabra que el Señor dice a nuestra vida. ¿Saben qué? La sangre pasa por los pulmones, recoge el oxígeno, lo lleva a diferentes órganos y luego de pasada recoge el dióxido de carbono y lo vuelve a llevar a los pulmones. La sangre pasa por el sistema digestivo y toma todos los nutrientes y los lleva a cada una de las partes del cuerpo. La sangre hasta donde llega lleva vida. Donde no llega la sangre, comienza la muerte. La sangre está compuesta un 92% de agua. El otro 8% que queda es entre glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Pero me llama la atención ese 92% de agua en una sustancia que lleva vida a todo nuestro cuerpo. Y recuerdo que el Señor dijo en el viejo pacto, dice, me abandonaron a mí que soy fuente de vida para cada uno de ellos. Recuerdo las palabras de Jesús que dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En la sangre está la vida. La sangre tiene la importancia de proteger también al cuerpo de los virus y las infecciones. La sangre controla la temperatura del cuerpo y lo regula. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana y él le dijo, si bebieres de esta agua, no tendrás nunca más sed? Y me llama la atención que la sangre, la cual lleva la vida a nuestro cuerpo biológico, el 90% de la sangre es agua. Por eso el que dona sangre, dona vida. Dona esa sustancia que te mantiene vivo y le da la posibilidad a otro de seguir viviendo. Continúa el versículo diciendo, el que teníamos recién, Levítico 17:11, dice el Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La misma sangre hará expiación por las personas. Esta sangre que lleva vida a todo órgano, Dios soberanamente dispuso que sea la que nos traiga nuevamente a la vida.
Porque recuerden que dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Y la única forma de volver a la vida es a través de la sangre, del derramamiento de sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ahí dice el Señor, yo la di. Dice, la he dado para hacer expiación en el altar por vuestras almas. Ustedes lo saben, en Pascua el Señor instituyó que se sacrificara un cordero, se pintara el dintel de las casas, y cuando viniera el ángel de la muerte y viera el dintel pintado, el ángel pasaría de largo y no habría muerte en esa casa. Esa casa con el dintel pintado con la sangre de un cordero estaba a salvo. Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia dice también que la paga del pecado es muerte espiritual. Pero esta sangre que veíamos en el antiguo pacto que el Señor dispuso, solamente dice que cubría los pecados, no los podía quitar. Una vez al año el sacerdote se presentaba en el lugar santísimo, sacrificaba un cordero por los pecados del pueblo. Pero dice el libro de Hebreos que esto fue insuficiente. El animal que se sacrificaba tenía que tener algunas características. No debía tener manchas, no debía tener deformaciones, tenía que ser un cordero perfecto. Acompáñame a 1 Corintios 11:25, por favor. Primera de Corintios 11:25. Estos versículos los leemos para la Santa Cena. Dice el apóstol Pablo que Jesús tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Cuando Jesús fue a la cruz, Él derramó su sangre, y ese derramamiento de sangre, ese sacrificio, fue aceptado por el Padre. Cuando ese sacrificio fue aceptado por el Padre, automáticamente esa sangre da apertura al nuevo pacto, da apertura al nuevo tiempo en el cual estamos viviendo. La Biblia está dividida en dispensaciones, en los diferentes tiempos que vivió Dios con el hombre. Y hoy usted y yo estamos viviendo en la dispensación de la gracia, con la apertura de la sangre de Jesucristo. Y ahí comienza un proceso en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gracia comenzó a manifestarse en nuestras vidas. ¿Y cómo se manifestó? Primero que nada, perdonando nuestros pecados. Como dije, fue aceptable ese sacrificio para el Padre. Jesús como cordero se presentó en sacrificio delante del Padre, y esa sangre derramada de Jesús fue aceptada por el Padre. Recuerden que el Padre había dispuesto que para ser perdonados los pecados tenía que haber derramamiento de sangres. Entonces, cuando Jesús derrama su sangre y el Padre acepta el sacrificio, automáticamente usted y yo salimos de condenación. Automáticamente fue sacada toda acta contraria que había a nuestras vidas. Acompáñeme por favor en Efesios 2:13 ahora. Dice, pero ahora en Cristo Jesús,
Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, estábamos separados del Padre por causa del pecado, pero a través de la sangre de Cristo hemos acercado nuevamente al Padre. Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nunca permitas que nadie te diga que tus pecados no son perdonados, porque la Biblia lo dice. Automáticamente que vos permitiste que Cristo more en tu corazón, tus pecados han sido perdonados. Recuerdo hace unos años, un joven de una iglesia del interior de Córdoba se quitó la vida, se ahorcó. Y ese chico siempre decía que Dios no lo había perdonado. Una mentira se había erradicado en su cabeza y él decía que Dios no lo había perdonado, que Dios no lo había perdonado. Y como en ese tiempo se conocía poco de liberación, ese chico no pudo ser libre y terminó quitándose la vida por una mentira que Satanás había puesto en su cabeza. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido redimidos por su sangre, esa sangre que dio apertura al nuevo pacto. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo limpia y quita nuestros pecados y también limpia nuestra mente de toda obra muerta. Todo eso lo hace la sangre del pacto. Yo creo que los discípulos no tenían ni idea lo que iba a suceder cuando Jesús les dijo esa noche: esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Todo lo que se venía en lo espiritual. De modo que pecado confesado es un pecado perdonado. Y nosotros también debemos olvidarlo y no traerlo a memoria. Otra cosa que sucedió a través de esa sangre es que hemos recibido sanidad. Isaías 53, versos 4 y 5. Acompáñame, por favor. Dice: ciertamente llevó él nuestras, ¿qué dice? Enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Saben que hay una tendencia en internet que la veo cada vez más progresiva? De algunos que yo los denomino los enemigos de la cruz, que quieren quitar eficacia a la obra de la cruz. Y ellos dicen que estos versículos se refieren a sanidad espiritual y no a sanidad física. Aquí dice la palabra de Dios que Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga, dice. ¿Qué hay en una llaga? Sangre. La sangre del Cordero, esa sangre aceptable, esa sangre que rasgó el velo, esa sangre que partió la historia. Yo creo en la sanidad física. También, por supuesto, que entiendo que todo enfermo físico, pero que tiene su alma enferma, le es muy difícil recuperarse. Por supuesto que si estás enfermo y tu alma está sana, ya tenés, digamos, un empate ya para pelear esa enfermedad, porque es muy importante el alma sana. Pero Jesucristo murió para sanarnos física y espiritualmente. Lo creo en cada una de esas cosas. Escuché hace un tiempo un testimonio
del apóstol Lara, y ahora el fin de semana escuché otro testimonio de sanidad de leucemia. La leucemia es una enfermedad en la sangre, es un cáncer en la sangre y se desarrolla en diferentes niveles. El apóstol Lara dice que comenzó a aparecerle moretones en su cuerpo y bueno, se sentía muy cansado, empezó en un proceso de enfermedad y los médicos le diagnosticaron leucemia. Para él era hereditaria porque ya sus padres habían fallecido de leucemia, así que él conocía bien el diagnóstico. Y él buscaba de Dios, siempre con esa búsqueda de buscar la voluntad de Dios, no de imponer nuestra voluntad y decir, Señor, si me sanas es para tu gloria y si me llevas también será para tu gloria, porque eso es lo que uno piensa con un diagnóstico de cáncer. Y dice que a él se le empezó a revelar la sangre de Jesucristo. Él tuvo una revelación de esa sangre que dice que nos ha limpiado de todo pecado, de esa sangre que ha sanado nuestro cuerpo. Y él tomó la iniciativa de empezar a tomar la Santa Cena todos los días. Él es pastor junto a su esposa, tienen una iglesia grande en Buenos Aires, y dice con su esposa empezaron a participar de la Santa Cena todos los días, ellos se ministraban. Y él podía ver en su espíritu como la sangre de Cristo entraba en su cuerpo e iba barriendo toda la sangre enferma. Y él fue declarado sano totalmente. Yo no digo que usted tiene que hacer eso, ni yo tampoco. Él tuvo un tiempo específico de Dios y Dios le habló. Él tuvo una revelación profunda de la sangre de Cristo. Y él recibió sanidad de acuerdo a su fe, conforme a su fe. Estuvimos ahora el fin de semana, nos estuvo ministrando un pastor de la provincia de Buenos Aires, Walter Serantes, y él también contó milagrosamente cómo su hijo de 11 años, declarado con la leucemia más crítica, ellos lo llevaron al médico, hacían los tratamientos, sus plaquetas dice que estaban totalmente bajas de defensa y escuchaban el diagnóstico médico, pero ellos querían escuchar la voz de Dios. Me impactó cuando dijo eso. Yo sé de los médicos, yo sé que los médicos pueden diagnosticarte, son usados por Dios, Dios los puso en la tierra, pero ellos no pueden ir más allá de un diagnóstico, el que sana es Dios. Dios es el que decide, el que sana en su soberanía y el que se lo lleva. Pero dice que oraron durante 3 años y dice que iba pasando el tiempo y ellos veían el deterioro en su hijo. Y ellos tienen una congregación muy grande en Buenos Aires, trabajan mucho con las adicciones, tenían varios anexos, pero ellos pusieron otra gente a cargo y se dedicaron a orar y a buscar de Dios en ese tiempo. Y dice que comenzó a aparecer una pequeña luz en los análisis y otra mejora más y otra mejora más. Y al cabo de los 5 años de haber sido diagnosticado, el chico fue dado de alta totalmente sano para la gloria del Señor. Y hoy está casado y tiene hijos. Creo en la sanidad divina. Creo que la voluntad de Dios se manifiesta en nosotros. Y si estamos dentro de sus planes y su propósito es que seamos sanados, vamos a ser sanados. Y si en sus planes está de que Él nos va a llevar en este tiempo, lo tenemos que aceptar porque para Él vivimos, para Él morimos, como dijo Pablo. Pero entiendo que hay un misterio en la sangre de Cristo que todavía no nos ha sido revelado y tenemos que buscarlo para que Él nos lo revele. Somos limpiados nuestros pecados y también somos sanados por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo también es un arma espiritual. Acompáñame a 2 Corintios 10:4. Esto es tremendo, hermanos, es tremendo. 2 Corintios 10:4.
Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Nuestras luchas, dice Pablo, no es con carne y sangre. La mayoría de nuestras luchas son espirituales y tenemos que pelear con las armas correctas. La sangre de Cristo es una de ellas. La palabra de Dios, el nombre de Jesucristo es otra arma. La oración, el ayuno, son armas espirituales poderosas en Dios, dice la palabra. No en nosotros, en Dios, poderosas para derribar fortalezas. Y la sangre de Jesucristo es una de ellas. Algo que aprendimos en la última campaña de Anacondia es que en el proceso de liberación de una persona hay que evitar nombrar la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque los demonios y Satanás, dice la Biblia, que fueron expuestos públicamente por Jesucristo, fueron avergonzados. Ellos saben bien el poder que hay en la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando un endemoniado se está manifestando y vos le nombrás la sangre de Cristo, se manifiesta peor. Y nosotros no es eso lo que queremos. Nosotros queremos que él sea libre. Entonces llamamos a su espíritu humano y lo llevamos a que confiese, porque eso es la verdadera liberación. Que ellos confiesen sus pecados, no que el demonio se manifieste más y que haga un circo. Entonces nos aconsejaban ahí en la campaña de Anacondia, eviten nombrar la sangre de Jesucristo. Y si hay alguien que les tengo respeto en cuanto a liberación, es el ministerio evangelístico del pastor Anacondia. Años trabajando en eso. La sangre de Jesucristo es un arma espiritual terrible. Es mucho que tengo para decirles, pero la sangre de Jesucristo nos habilitó para entrar en la presencia del Señor. Pero quiero llegar a un punto importante, que está en Hebreos 10:26. Acompáñame, por favor. Le voy a pedir a los ujieres si pueden poner la mesa de la cena, por favor, y los músicos si pueden ir pasando. Hebreos 10:26. Recién les dije que el derramamiento de sangre de Jesús nos introdució en la gracia, en el periodo que estamos viviendo. Dice Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. O sea, lo que está diciendo acá, si a pesar de vos haber conocido al Señor, a pesar de haber sido instruido en Dios, de tener conocimiento del bien y del mal, vos seguís pecando, vos practicás el pecado voluntariamente, como dice acá, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no se puede hacer más nada por vos. Porque menospreciaste la obra de la cruz, porque no honrás el derramamiento de la sangre del Señor. Verso 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, o sea, a aquellos que no conocen al Señor. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensás que recibirá aquel que pisoteare la sangre de Jesucristo? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Lo que está tratando de decir aquí
el autor de Hebreos es que si aún luego que conociste del Señor, que degustaste de Él, aún así persistís en vivir una vida de pecado, dice que ya no hay sacrificio que se pueda hacer por vos, sino una horrenda expectación del juicio que estaba designado para los adversarios, no para nosotros. Dice, el que antes violaba la ley por testimonio de 2 o 3 tenía que morir. ¿Cuánto más ahora aquel que pisoteare la sangre de Cristo? Aquel que recibió el amor de Dios sin merecerlo. Aquel que fue librado de la muerte y no tiene en cuenta la gracia por la cual estamos viviendo. Yo entiendo que estos versículos es una advertencia para la iglesia de honrar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de tener presente de que para que nosotros fuera gratis, Jesucristo pagó un precio. Y no te estoy hablando de condenación, te estoy hablando que la palabra te está advirtiendo. Dice la Biblia que hay un pecado que no va a ser perdonado, y es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Y yo entiendo que tiene una directa relación con este versículo que hemos leído, porque termina diciendo que es una afrenta al Espíritu de gracia. Y el Espíritu Santo en medio nuestro es la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo cumple una función importante en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos lleva a toda verdad, el que transforma nuestras oraciones. Es el amor de Dios expresado aquí en la tierra. Así que aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo, dice, no será perdonado. Es una afrenta con la gracia esa que hemos recibido para con nuestras vidas. La sangre de Jesucristo tiene poder, pero hay algo que todavía creo que necesitamos conocer más en profundidad. Recién les expliqué cómo el Señor instituyó la Pascua con Moisés. ¿Se acuerdan? La última noche que ellos iban a salir de Egipto, el Señor le dijo que todo varón, cabeza de hogar, tenía que sacrificar un cordero, pintar el dintel de la puerta, para cuando pasara el ángel, todos los que estaban dentro de esa casa estaban a salvo. Tenían que quedarse dentro de la casa. No era cuestión de pintar la cosa y salir afuera a ver qué pasaba. Tenían que estar dentro de la casa, porque adentro de la casa estaban a salvo. Hoy en día, hermanos, Jesús trazó una sangre, una línea con su sangre por cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos a salvo. Satanás nada puede hacer con nosotros. El ángel de la muerte nada puede hacer a nuestras vidas. La Biblia dice que aquel que es nacido de Dios, el adversario no le toca. Papá, mamá, si nuestros hijos están en Cristo, no hay ideología de género que los vaya a deformar sus mentes, sus cabezas. Nosotros mismos, si nos conservamos dentro de la casa, si nos conservamos dentro de Cristo, estamos a salvo. Satanás no nos toca, porque Jesús con su sangre trazó una línea que los demonios nunca, pero nunca van a atrever a traspasarla ni a enfrentarla. Porque ellos ya saben bien que han sido vencidos. Ellos ya saben bien lo que pasó en el Calvario. Por eso dice que los demonios saben y tiemblan ante la presencia de nuestro Señor. Esa sangre que Jesús le dijo a sus discípulos, esta es mi sangre del nuevo pacto, tiene un poder vigente hasta el día de hoy. Está vigente en los cielos para cada uno de nosotros.
El acusador no se puede presentar ante Dios porque hay una sangre que está respaldando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el nuevo pacto hemos recibido la gracia del Señor a través de su sangre. No pisoteemos esa sangre, todo lo contrario. Honremos esa sangre con nuestros actos, con nuestra boca, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Yo le invito a ponerse de pie a todos aquellos que son bautizados por inmersión. Voy a invitar a los muchachos que me van a ayudar y vamos a repartir los símbolos en esta noche. Yo quisiera cerrar esta palabra tomando la cena del Señor, porque entiendo que somos ministrados en ella. Y les pedí a los muchachos que nos dirijan en una canción que habla de la sangre de Jesús. Mientras los chicos lo reparten, cantemos esa canción, esa adoración, y que el Espíritu Santo nos ministre, que el Espíritu Santo añada revelación a nuestras vidas de su sangre, del poder que hay en Él. Preciosa sangre que se derramó, oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó.
la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Aleluya. Antes del derramamiento de sangre, solamente el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo. Pero luego del derramamiento de sangre, esta sangre nos permite llegar hasta la misma presencia del Señor. Antes del derramamiento de sangre, el Espíritu Santo solamente estaba sobre algunas personas, algunos sacerdotes, algunos reyes. Hoy, luego del derramamiento de sangre, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. Antes del derramamiento de sangre, solamente los sacerdotes o los escribas enseñaban la palabra. Hoy en el nuevo pacto la palabra está sembrada en nuestros corazones y desde allí somos ministrados. Señor, te damos gracias por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Tu cuerpo que tú decidiste entregarlo en la cruz, Señor, por amor a nosotros. Te doy gracias por esta copa, Señor, que representa tu sangre vertida en la cruz. Esta sangre que dio la apertura al nuevo pacto, apertura a la gracia de Dios sobre nosotros. Esta sangre que nos ha limpiado de todo pecado. Esta sangre que nos sana de toda enfermedad. Esta sangre que es una arma espiritual con la cual nos defendemos en el nombre de Jesucristo. Señor, compartimos el pan en esta noche con todo temor de ti, Señor, y con todo conocimiento de lo que esto significa. Compartamos juntos en el nombre de Jesús. Participamos también de la copa en el nombre de Jesús. Una cosita más, no se vayan, ¿no? Un ratito. ¿Cuántas veces dijimos esta expresión? La sangre de Cristo nos cubre. Y no está mal. Pero hoy entendemos que la vida de Cristo está en mí. ¿Y por qué tan solo conformarme con su sangre? Si también tengo su mente, tengo su cuerpo, tengo todo su ser, tengo su carácter, tengo su amor en mí. Somos portadores de una vida, no solamente de la sangre de Jesús, somos portadores de todo ese ser. Por eso es que el diablo nada puede hacerte, porque portamos la vida de Cristo en nosotros. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Todo su ser está dentro mío. Todo su ser me ministra, todo su ser me cubre, todo su ser me cuida, su ser me liberta, su ser me sana, me perdona. Somos ministrados de Él. Amén. El Señor bendiga sus vidas, bendiga el regreso a sus hogares y llévese esa palabra en su corazón. Que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Amén. Dios los bendice. Salude a su hermano antes de retirarse. Amén.
Queremos invitar a Sabrina que pase. Sabri, ¿dónde está?